Hola, mi nombre es Adam, director de Red Agency y nos dedicamos a ayudar a los agentes de seguros de vida a vender más de $30,000 en FTs mensuales de IVO. Y en este video vamos a hablar específicamente de la contestabilidad. ¿Qué es contestabilidad? La contestabilidad es simplemente cómo hacer que los leads que entran cuando los llames te contesten. ¿Ok? Para ponerte en contexto, esto lo descubrí 11 días antes de llevar mi cuenta de banco a cero. Estaba en un periodo en el que estaba trabajando de 4:30 de la mañana a 7 o 8 de la noche, y específicamente uno de esos días salí de la oficina, ya era de noche, eran como las 7 o 8 de la noche, me monto en el carro y estaba tan cansado que básicamente lo que hice fue bajar el vidrio para que la brisa me pegara en la cara y no me quedara dormido. Y manejando llegué a un semáforo, recuerdo perfecto eso. El semáforo estaba en rojo, saqué la cabeza por la ventana y grité, maldita sea, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente porque esta era mi cuenta de banco en ese momento. Ya había perdido casi los $20,000 que tenía ahorrado antes de empezar con el proyecto, y el motivo era porque durante el desarrollo del método alfa para vender IOs, en mi cabeza siempre estuvo probar el sistema yo primero, ¿sí? Cometer los errores yo, llamar a los leads yo, agendarlos yo, de tal forma que cuando se lo vendiera a los agentes o cuando se lo diéramos a los agentes ya hubiésemos pasado a nosotros por todos los problemas que los agentes posiblemente podían pasar después. ¿Okay? De esa forma fue que perfeccionamos el método y lo hice simplemente gastándome todos mis ahorros en eso. El problema era que estábamos a 11 días de perder absolutamente todo y seguía sin funcionar. ¿Okay? Básicamente estaba atrapado porque el modelo que teníamos era simple. Nosotros pagábamos la publicidad, nosotros captábamos los leads de IO, nosotros llamábamos a los leads de IO y los calificábamos, agendábamos las reuniones entre los leads y nuestros clientes, que eran los agentes, y hacíamos que estos leads, luego de agendar las reuniones, se conectaran a la reunión. Y nuestra oferta era bastante simple. Básicamente, cada reunión calificada que se diera entre un lead de IO y nuestro cliente, que eran los agentes de seguros, nuestros clientes nos pagaban $50, es decir, cobrábamos $50 por cada reunión calificada que entregábamos. ¿Cuál era el problema? El problema era que estábamos en un periodo en el que estábamos perdiendo $100 en cada venta. Nuestros clientes querían comprarnos más, pero mientras más vendíamos, más dinero perdíamos. Estos eran los números en ese momento. Invertíamos $150 al día en anuncios, generábamos entre 10 y 20 leads diarios, hacíamos más de 500 llamadas al día entre 3 personas, Samantha, Oscar y yo. 10 personas nos contestaban al día y de esas 10 personas que nos contestaban, una persona agendaba una reunión. De esa reunión generábamos $50 al día, ese era el precio que vendíamos cada una de las reuniones calificadas, y nuestro cierre diario se veía de esta forma. Entraban en ingresos $50, invertíamos $150 en anuncios, y eso nos daba una ganancia de menos $100 al día. Por eso estaba atrapado y me sentía como un hámster corriendo en una rueda dentro de una jaula que estaba prendida en fuego. En mi experiencia, cuando los novatos, independientemente sean agentes de seguros, vendedores de otros rubros, que se dediquen a marketing, independientemente del rubro, los novatos siempre hablan en términos muy generales y en términos binarios, de sí o no, ¿ok? O 1 o 0. En este caso, los agentes novatos suelen decir, los leads no contestan, soy excelente cerrador, la publicidad en Facebook no sirve. Luego de 7 años en marketing y ventas, lo primero que hice fue no hacer esto. ¿Okay? No podían encerrarme en los leads no me contestan, sino más en qué específicamente me estaba pasando. Y los expertos en su materia hablan en términos no binarios, sino en escalas y de forma mucho más específica. Por ejemplo, mi contestabilidad es de 30%, mi tasa de cierre es 35%, el CTR de mis anuncios de Facebook es 0.5%. Es decir, no dicen está bien o está mal, sino que dicen una escala. ¿Ok? ¿Cómo esto tiene que ver con el problema? Básicamente, como acabo de decir, luego de 7 años en marketing fui a la data y mis métricas eran estas que ves acá. El costo por lead era $10, la contestabilidad era 2%, hacíamos 500 llamadas al día y nos contestaban 10 personas, y el porcentaje de agendamiento era 10%, de cada 10 personas que nos contestaban, nos agendábamos a 1.
El costo por lead, cuando reviso la data, $10 está perfecto porque el promedio de la industria, sobre todo de seguros de vida en Estados Unidos, es entre 15 y $20 por lead. Nosotros estábamos en $10, nuestros anuncios estaban perfectos. La contestabilidad estaba en la mierda, ¿ok? Básicamente era 2%, lo normal es una contestabilidad de 20% para arriba. Nosotros teníamos 10 veces menos o un décimo de la contestabilidad que en teoría teníamos que tener. Y el agendamiento que teníamos era de 10%, que estaba perfecto. Lo normal suele ser entre 10 y 20%, pero nosotros agregábamos filtros en este caso y descalificábamos mucha gente, por ejemplo, por no tener los ingresos necesarios para un IUO, o no tener unas finanzas estables, o no tener una situación migratoria estable, y descalificábamos mucha gente, por eso naturalmente la tasa de agendamiento suele bajar. Pero estábamos dentro del rango normal, ¿ok? El agendamiento estaba perfecto. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión es que mi contestabilidad era una basura y a menos que resolviera la contestabilidad, nunca íbamos a salir de este problema. Saqué los cálculos y me di cuenta de cómo iba a cambiar mi contestabilidad si lográbamos solucionarla y llevarla al rango normal. Básicamente las nuevas métricas iban a ser estas. Íbamos a invertir $150 al día en anuncios, tal cual como lo estábamos haciendo antes. Íbamos a generar la misma cantidad de leads, entre 10 y 20 leads al día. Íbamos a hacer 500 llamadas igualmente a los leads, pero en este caso, al arreglar la contestabilidad, en vez de que nos contestaran 10 personas, nos iban a contestar 100, que representa 20% de 500 llamadas hechas. ¿Ok? En caso de que nos contestaran 100 personas y mantuviésemos una tasa de agendamiento de 10%, es decir, de cada 10 personas que nos contestan, agendamos a una, o de cada 100 personas que nos contestan, agendamos a 10, y vamos a cerrar $500 al día en ingresos. Y vamos a multiplicar por 10 los ingresos que estábamos haciendo, y si lográbamos hacer eso, íbamos a pasar de este hámster en una rueda prendida en fuego, que era perder $100 al día, a estar en una rueda muy feliz, con un profit de $350 diarios. ¿Ok? Entonces, al descubrir esto, mi enfoque completo fue directo a la contestabilidad. ¿Cómo y por qué una contestabilidad es tan mala? ¿Por qué estaba teniendo la contestabilidad más mala de mi vida? ¿Y por qué nunca me había pasado esto antes en mi vida con el sistema? Cambié el enfoque, empecé a investigar y uno de esos días, recuerdo perfecto, era un miércoles, llegué a la oficina un poco antes que todo el mundo. Por alguna razón me senté en la computadora, abrí Zoom Phone, que es de donde estábamos llamando, la herramienta para llamar de Zoom, y marqué desde el VoIP mi número de teléfono personal. Puse el número, le di a llamar y me puse mis audífonos. En la aplicación sonaba el ring, como si estuviese llamando normal. Lo interesante de esto es que mi teléfono nunca sonó. Es decir, la llamada que se estaba haciendo en Zoom nunca cayó en mi teléfono. Al principio no entendí qué estaba pasando, por qué la llamada no caía. En lo que llegaron las otras personas a la oficina, en lo que llegó Samantha y Oscar, las llamamos también a sus números personales, la llamada nunca les cayó. Y ahí básicamente lo que descubrí es que las llamadas que estábamos haciendo, esas 500 llamadas al día que estábamos haciendo, nunca le estaban cayendo los leads. O sea, nosotros estábamos llamando, pero los leads nunca les sonaba el teléfono. Por eso no nos contestaban. En el momento sentí mucha frustración, porque imagínate hacer 500 llamadas al día por meses y que te des cuenta que todo ese trabajo fue en vano, porque a los leads nunca les cayó la llamada. Pero a medida que fueron pasando los minutos, comencé a sentir alivio, porque había descubierto exactamente qué estaba pasando y por qué la gente no me estaba contestando. No era porque los leads fueran malos, no era porque no querían hablar conmigo, no era porque la gente ya no responde a desconocidos, no tiene nada que ver con eso, era simplemente porque a los leads nunca les cayó la llamada. ¿Ok? ¿El porqué de esto? Básicamente lo que descubrí es que mi número del que estaba llamando desde el VoIP estaba marcado como spam. Para que entiendas esto, la seguridad de las líneas telefónicas como AT&T, T-Mobile, Verizon, etcétera, cualquier otra, tienen filtros de seguridad que bloquean a los números que son spam.
¿Por qué? Se parecen mucho a las plataformas de emails. Estas empresas quieren darle la mejor experiencia posible a sus usuarios o a sus clientes, y una forma de hacerlo es eliminando que los contacten números o correos que sean spam, ¿ok? De esa forma, ellos mantienen una privacidad en el usuario y simplemente bloquean a los números cuando llaman y están marcados como spam. ¿Cuál es el tema con esto? La diferencia entre las empresas telefónicas y las de email, por ejemplo, es que es mucho más fácil detectar a un número que es spam que a un correo que es spam. ¿Por qué? Porque una persona normal hoy en día no hace más de 5 llamadas al día. La gente hoy en día simplemente escribe por WhatsApp, escribe por Instagram, simplemente no llama tanto, ¿ok? Más o menos 5 llamadas al día. En cambio, un número que se usa para ventas, como el de los agentes de seguros, puede hacer más de 100 llamadas al día. Entonces, es muy fácil para la telefónica detectar qué número está siendo usado para promocionar algo o para hacer spam y qué número está siendo usado para el día a día de una persona, para sus relaciones con sus familiares, amigos, etc. ¿Ok? Al darme cuenta de esto, quedé trancado porque pensé en 2 opciones solamente. Uno, si llamo mucho, bloquear mi número, ¿ok? Porque las telefónicas descubren que estoy usando el número para llamar. Pero por otro lado, si hago la misma cantidad que hace una persona al día de llamadas, que son 5 o 6 llamadas al día, no voy a agendar a nadie, porque es un volumen muy pequeño, ¿ok? Entonces, recordé que había comprado un curso que me costó $18,000, que es un curso de un australiano. Él es el director de la agencia más grande de marketing en Australia, se llama King Kong, él se llama Salvi Subi, y tenía acceso al grupo de Facebook del curso como tal. Hice la pregunta ahí, pregunté qué podía hacer, porque mi número estaba marcado como spam, no caían las llamadas a los leads, hice X, todo lo que te acabo de... Hice la pregunta preguntando todo lo que te acabo de contar. Y básicamente recuerdo la respuesta de Sabri fue simplemente esta, que es: las líneas de teléfono son como un cigarro. Una vez las compras y comienzas a usarlas, eventualmente se queman y te las bloquean. En este punto, simplemente botas la línea, compras una línea nueva y comienzas a llamar de nuevo. Entonces, la solución en este caso no era ni llamar menos, ni seguir llamando sin que le cayera la llamada a los leads, ¿ok? La solución era simplemente botar las líneas que tenía y comprar unas líneas nuevas. Esto fue lo que hice: borré todos mis números de teléfono en Zoom, compré números nuevos y llamamos de nuevo a los leads. Y esto fue lo que pasó. Hicimos 240 llamadas ese día, 47 personas nos contestaron, 5 reuniones se agendaron. Esto quiere decir que 19.58% de los leads que se llamaron en las llamadas que hicimos contestaron al teléfono. Pasamos la contestabilidad de 2% al número que queríamos llegar, que era casi 20%. ¿Cuál fue la lección de esto? Los problemas de contestabilidad suelen ser porque el número está quemado. No hay más para dónde errar. No importa qué tan calificado sea el lead, no importa qué tan bueno sea el lead, siempre y cuando el número esté correcto y tú llamas a esa persona, si la contestabilidad no es 20% más, es un problema de que simplemente la línea de la que estás llamando está quemada, ¿ok? Y tienes que usar un número nuevo que no esté marcado como spam para que vuelvas a tener una nueva contestabilidad, pero una buena contestabilidad, pero ya vamos a eso. Fíjate, lo que descubrí es, profundizar un poco más lo que me dijo Sabri, y descubrí 3 cosas o 3 pasos simples para arreglar la contestabilidad, y eso es lo que vas a aprender aquí hoy. Lo primero es confirmar que hay un problema. Con confirmar que hay un problema me refiero a que tienes que verificar, antes de poder arreglar la contestabilidad, que realmente tienes un problema de contestabilidad, ¿ok? Porque si no tienes un problema de contestabilidad, no estás arreglando un problema porque no tienes un problema. Tienes que saber siempre, antes de tomar cualquier acción, que tu contestabilidad está siendo menos de 20%. Si está siendo menos de 20%, tienes un problema. Si está siendo más de 20%, no tienes un problema. Una forma, ya vamos con esta fórmula, pero una forma en la que puedes ver esto, que siempre se lo digo al equipo de Customer Success cuando nuestros clientes nos dicen los leads no contestan o estoy llamando y nadie me contesta. Básicamente, una forma de ver esto es como un médico. Si piensas que los leads no te contestan, lo primero que quieres hacer es medir los números, ¿ok? Para saber que realmente tienes un problema. Si lo vemos como un médico,
sería como el equivalente de que alguien llega a su consulta y le diga, doctor, me siento mal. ¿Qué es lo primero que va a hacer el doctor? El doctor probablemente lo primero que va a hacer, si es un doctor capacitado, te va a medir la tensión, te va a sacar unos exámenes, te va a hacer lo que sea, es decir, va a ir a la data en vez de escucharte a ti. ¿Ok? Si él verifica en la data que todo está perfecto y tú sigues diciendo que te sientes mal, lo que eres es hipocondríaco. ¿Ok? Y no tienes ningún problema realmente, el problema es simplemente emocional. Igualmente sucede en la contestabilidad. Si tu contestabilidad está siendo más de 20% y te sigues sintiendo mal emocionalmente, es un problema que no es real, ¿ok? Porque la contestabilidad siempre es 20%, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculas la contestabilidad? La contestabilidad es muy simple, básicamente para calcularla tienes que dividir cuántas personas contestaron entre cuántas personas llamaste y multiplicar ese número por 100. Por ejemplo, si 10 personas te contestaron y llamaste 50 veces, divides 10 entre 50 y multiplicamos ese número por 100. Si divido 10 entre 50 me da 0.2, si lo multiplicamos por 100 nos da 20%. Si la contestabilidad es más de 20%, no tienes un problema, no tienes que hacer nada de lo que te voy a decir. Si la contestabilidad es menos de 20%, sí tienes un problema y tienes que hacer el paso número 2. El paso número 2 para arreglar la contestabilidad es simplemente cambiar los números de los que llamas. Cambiar los números me refiero simplemente a ir al VoIP, ir a la plataforma de la que estás llamando, borrar los números de teléfono que estás usando y comprar unos números nuevos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Específicamente, como te acabo de decir, ve a tu VoIP, bien sea Zoom, Go High Level, cualquier VoIP o plataforma en la que estés haciendo las llamadas, elimina los números viejos que estabas usando, selecciona números nuevos y llama de nuevo y vuelve a medir tu contestabilidad. Nuevamente, si la contestabilidad es menos de 20%, haces lo próximo que te voy a decir, que es nuestro paso número 3. Si la contestabilidad es más de 20%, solucionaste el problema. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? Aquí lo importante es que si llamas de tu número de teléfono, porque sé que muchos lo hacen, que llaman de su número de teléfono personal, que va a salir mucho más caro ir a una telefónica, bien sea AT&T, T-Mobile, cualquiera, y comprar una línea de números nuevo, que simplemente suscribirte a una plataforma de VoIP y cambiar los números de teléfono, porque las telefónicas no están hechas para que estén cambiando líneas telefónicas todo el tiempo. En cambio, los VoIP sí. Si estás llamando de tu número de teléfono personal, suscríbete rápido a un VoIP, porque si no, vas a estar atrapado para siempre en el problema de la contestabilidad. ¿Ok? Y el tercer paso que tenemos para arreglar la contestabilidad en caso de que tengas un problema, en caso de que ya hayas cambiado los números y no te haya solucionado el problema de la contestabilidad, vamos a nuestro tercer paso, que es cambiar el VoIP o plataforma que estás usando para llamar. Durante todos estos años he probado muchas plataformas de VoIP, no he probado todas, pero te puedo decir las que no recomiendo y las que sí recomiendo. Dentro de las que no recomiendo, tengo Alloware, Kitsi y Ergo. Ya te voy a explicar por qué Alloware, porque sé que todos ustedes son fanáticos de Alloware. Y dentro de las que sí recomiendo Zoom Phone y Go High Level. El problema con Alloware es que Alloware es como el comunismo, ¿ok? Es algo que es muy bueno en papel y en teoría, pero muy malo en la práctica, ¿ok? El motivo de esto es que el número con Alloware cambia cada vez que llamas, porque es un sistema que está diseñado que cuando llamas le aparezca al lead el número de teléfono de un código de área igual al de él, ¿ok? Es decir, si llamas a un 786, tu número del que estás llamando va a ser un 786, ¿ok? Y eso hace que el número te cambie entre llamada y llamada y hace que tus resultados no sean consistentes. Porque cada vez que llamas es como girar la ruleta y puede caerte un número que está marcado como spam o te puede caer un número que está bien. ¿Ok? Mi problema con Alloware es básicamente que si tienes resultados inconsistentes, no depende de ti arreglar la contestabilidad o no. Y por eso tantos agentes están atrapados en la contestabilidad porque están enfrascados en usar Alloware. Y Alloware hay días que te da resultados espectaculares y hay días que te dan resultados muy malos. Para arreglar la contestabilidad o para arreglar cualquier problema de marketing y ventas queremos consistencia. Y para poder tener consistencia tienes que usar números fijos que simplemente cuando se te queman los cambias
y siempre te mantienes nuevamente por encima de un 20% de contestabilidad, ¿ok? Listo, y además te voy a regalar 2 bonuses extras antes de terminar para que puedas aumentar más aún la contestabilidad. Lo primero es la verificación automática de números. ¿A qué me refiero con esto? La verificación automática de números es instalar un sistema en tu formulario que autentique de forma automática los números de teléfono que te van dejando los leads al completar el formulario. Para que tengas una idea, básicamente lo que harías es esto. Si la persona te deja un nombre, un número y un correo y resulta que el número de teléfono bien sea o no cumple el formato, la cantidad de números o X, lo que sea para hacer un número de teléfono real, el formulario automáticamente lo descalifica, o si la persona te deja un número de teléfono que está inactivo y no le pertenece a nadie, igualmente te descalifica y no te deja continuar. Y te deja continuar solamente cuando la persona deja un número de teléfono que cumpla los parámetros que tiene que tener un número de teléfono para ser válido y además verifique que ese número de teléfono está activo y le pertenece a alguien. ¿Ok? Algunas plataformas que hacen esto que puedes tomar es NonVerify, Twilio y Telesign. ¿Ok? Sin embargo, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? Aquí, evidentemente, hasta lo que te he dicho suena espectacular. Pero, ¿cuáles son los pros de esto? El primer pro es evidentemente que todos los números que te van a dar los leads son reales. Más gente te va a contestar y vas a tener más productividad del tiempo que implementas para llamar a tus leads. ¿Cuáles son los contras? Los contras es que le vas a agregar más fricción al sistema, ¿ok? O al formulario, y va a haber gente que genuinamente quería dejarte sus datos de contacto, pero el sistema lo rechazó 1, 2, 3 veces, ellos no entendieron cómo dejar el formato del número de teléfono, simplemente se cansaron y se salieron de la página. Eso representa menos leads y también va a representar mayor costo por lead. Es decir, aquí está sacrificando precio por calidad, ¿ok? Y no necesariamente eso esté bueno, porque mi recomendación personal es que solamente hagas esto si no quieres pagar a un appointment setter, si no tienes nadie que llame a tus leads, lo quieres hacer tú y no te importa pagar más por los leads y trabajar menos, ¿ok? Ahora, si lo que quieres es exprimir hasta la última gota de la naranja, ¿ok? Y sacar todo el retorno de inversión posible, mi recomendación personal es que no hagas eso, yo no lo uso, simplemente lo pongo acá porque sé que a muchos de ustedes les gustaría usarlo, ¿ok? El por qué es básicamente porque hay muchos leads que sí nos dejan números incorrectos, pero hay otros leads que nos dejan números correctos simplemente en un formato que no sería el que pide el formulario como tal, y igualmente los podemos llamar, igualmente los podemos contactar e igualmente los podemos agendar y cerrar como clientes, ¿ok? Y a un menor costo que agregando esto. El segundo bonus que tenemos, que sí es algo que usamos todo el tiempo, es llamar 2 veces seguidas a Cali. A lo que me refiero con llamar 2 veces seguidas a Cali es básicamente marcar. Si el lead no te contesta en el primer marcado, es decir, te tranca la llamada, marcas de nuevo inmediatamente y eso hace que mayor porcentaje de gente te conteste en la segunda llamada que haces porque automáticamente ellos piensan que es algo importante y que tienen que contestar, ¿ok? Entonces, el segundo bonus es llama una vez, si la persona no contesta, llamas de nuevo. Y para no dejarlo en teoría, que puedes ver las pruebas de que usando todo esto que te acabo de comentar en Reds, aquí tienes la data de un mes en la que hicimos 1565 llamadas, de las cuales nos contestaron 79.94% de las llamadas que hicimos, casi 80%. ¿Te recuerdas que te dije que una buena contestabilidad era a partir de 20%? Bueno, en Reds es 4 veces más que bueno, ¿ok? Entonces, básicamente, si quieres arreglar tu contestabilidad, sientes que los leads no te contestan, haz esto que te acabo de decir. Los puntos de acción de este módulo es, 1, mide tu contestabilidad. No trates de arreglar un problema si no identificas correctamente que tienes un problema, ¿ok? Lo primero siempre es medir la contestabilidad. Paso número 2, cambiar los números si realmente tienes un problema de contestabilidad. Paso número 3, cambiar el VoIP. Si no funciona el cambiar los números, cambia el VoIP, cambia la plataforma. Paso número 4, opcional, verificación automática de los números de teléfono que te dejan los leads. Y el paso número 5, llama 2 veces seguidas a cada lead para aumentar la contestabilidad. Listo, entonces ya con esto sabes cómo aumentar la contestabilidad de los leads, específicamente cómo hacer que te contesten más. Y con esto cerramos este módulo.